Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola Pablo. Hola, ¿qué hay? Volvemos con el rincón de las mates y para ello tenemos a Paco Gómez. Hola Adrián y hola Pablo. Hola. ¿Cómo estáis? Como siempre, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos vienes a contar? Tenía ganas de venir aquí a rematar la serie de programas que hemos hecho en estas temporadas sobre teoría de juegos, porque creo que hemos hecho un buen repaso y este programa, que será como el colofón o como el remate, venimos a tratar quizá pues el tema más rico de la teoría de juegos o el más avanzado de los que hemos dado, porque hablaremos de teoría evolutiva de juegos o teoría de juegos desde un punto de vista dinámico. Y bueno, yo creo que estamos preparados, ¿no? Los oyentes que nos hayan seguido durante este tiempo, pues van a ver un poquito más, van a pasar del dilema del prisionero pues a cosas un poco más ricas e interesantes y bueno, pues yo espero que aprendan y dejemos esto bien alto. Y así, pues cerrado esta serie o estos capítulos, podremos abordar en el rincón, con la ayuda de Ferran, cuando se ofrezca, pues a tratar otros temas o otros enfoques quizá más prácticos y bueno, pues a ver qué opina nuestra audiencia y si les gusta, pues lo haremos así. Qué bien. Vale, pues hoy empezaremos a tratar este tema de las estrategias evolutivamente estables, que es un concepto de biología que tiene casi 50 años, y que simplemente diremos para empezar que es un poco como el equilibrio de Nash, pero de manera dinámica. Si el equilibrio de Nash trataba de, bueno, voy a estudiar esta jugada y voy a pensar qué harán los jugadores, ¿no? Para maximizar su jugada y ver en qué puntos encontrarán tal situación que se producirá un equilibrio, es un poco parecido, es como un equilibrio de Nash, pero un poquito más refinado, y es que dejamos jugar durante muchos turnos a esos jugadores y ellos solos van a encontrar un equilibrio en el que el juego se va a estancar o va a tender a ese equilibrio, que son esas estrategias evolutivamente estables. Pero para no enredarnos, vamos a empezar contando juegos muy sencillos, unas dinámicas que estamos acostumbrados como jugadores a ver por todas partes, y luego lo aterrizaremos en la biología, pero solo como un segundo paso. El primero de los juegos de ejemplo va a ser un dilema muy sencillo. Imaginémonos un hotel que tiene una gerente pues que es muy, muy lúdica y quiere animar las fiestas de sus clientes. En este hotel se presentan todos los veranos 100 clientes y ha ideado un sistema por el que el baile anterior a la cena, con el que invitan pues a salir de la piscina, pues lo van a organizar de manera que los jugadores pues van a tener dos opciones. O bien van a bailar junto a la piscina o bien van a bailar junto al jardín. Y entonces pues cada uno va a hacer lo que quiera, pero el sistema que he ideado es el grupo mayoritario, donde más clientes se haya juntado para bailar, pues ese saldrá premiado. En esa cena tendrán gratis, por ejemplo, pues una porción de tarta. Y así, pues se lo comunica a todos los clientes el primer día y se ponen a probarlo. Y vamos a ver qué ocurrirá con este juego o cómo acabará. Vamos a suponer que el primer día, pues los clientes no saben muy bien de qué va esto. Unos se van a la piscina y se ponen allí a bailar porque no entienden muy bien el juego. Otros se van al jardín, no saben pues muy bien qué equipo ganará. Tampoco pues saben si han ido todos los clientes. Bueno, el caso es que se ponen a bailar y después de la actividad pues llega pues esta chica que ha tomado nota y dice: fijaos qué mala suerte hemos tenido. Primer día, primer turno, 50 clientes han ido al jardín, 50 clientes han ido a la piscina. No sé a quién daros
a ganar hoy y la tarta gratis o el postre gratis. Así que bueno, pues si porque este hotel pues desea que tengáis unas buenas vacaciones, el primer día, como ha habido empate, os regalo a todos el premio. Pero recordad que a la noche siguiente volveremos a jugar. Volveremos a jugar y entonces pues la gente pues ya empieza a entender cómo va esto. Mira, pues yo voy a cambiar porque me apetece hoy ir a la piscina y así pues me refresco. Otros pues a lo mejor piensan de otra manera, unos repiten la estrategia, otros la cambian. Bueno, el caso es que de la segunda noche hacen algo parecido y resulta que hay 55 clientes pues que van por ejemplo a la piscina y 45 al jardín. Entonces ya se empieza a desnivelar este juego. 55 es un grupo mayoritario y entonces pues la resolución es, bueno, el grupo mayoritario de los que han ido a la piscina pues son los que tienen el premio esta noche y les vamos a invitar a un cóctel. Bien, pues el grupo 55 ya pues oye, ha aprendido ya no solo cómo funciona el juego, sino que parece que hay una estrategia que empieza a dominar a la otra. Tercera noche. Oye, ya sabemos todos cómo funciona. Parece que tiene más tiro en la piscina porque se está más fresquito, porque parece que te puedes remojar, porque todo va mejor. Y entonces ya la tercera noche, pues eso acaba 70-30. Ha habido más gente en la piscina. Parece que hay gente que todavía no entiende cómo funciona el juego. En la cuarta noche ya va 90-10. La gente ha entendido perfectamente cómo funciona esto. Claro, hay un grupo mayoritario. Ya todos hemos aprendido que en la piscina es donde... Pues ayer nos regalaron el vino, luego la tarta y esta noche tenemos pues gambas y bueno, pues parece que este juego se está rompiendo. A la quinta noche a lo mejor pues ya tenemos 100 clientes en el lado bueno, en el lado de la piscina, el que ha ido desplazando al otro y en el del jardín pues se ha quedado 0. Así que si sigue así toda la temporada de verano, pues es un juego que habrá encontrado un equilibrio. Lo que ha ocurrido, desde el punto de vista de la teoría de juegos, es que es un juego que ha sido repetido, lo hemos dejado evolucionar y la estrategia que ha ido ganando ha conseguido hacer más copias de sí misma. O sea, como yo el primer día no tenía ni idea, pero en cuanto yo veo que gana la estrategia de la piscina, pues aprendo y digo, vaya, voy a tener que cambiar de estrategia. Yo estaba a gusto en el jardín a la sombra, pero estoy viendo que la estrategia ganadora es la de la piscina. Y yo voy a la piscina y voy a la piscina y cada vez veo que hay más. Y el cliente que llega de nuevas y ve a este juego cómo se juega, dirá, vaya, pues si aquí veo que todo el mundo va al mismo sitio. Entonces diríamos que la estrategia de ir a la piscina es una estrategia que ha acabado desplazando a la del jardín. ¿Es una estrategia evolutivamente estable? Pues es una estrategia, porque es una de las opciones que se podían jugar. ¿Es evolutiva? Porque la hemos dejado correr y la estrategia que gana ha ido teniendo más copias de sí misma, o sea, ha habido más gente que ha copiado la estrategia. ¿Y es estable? Vamos a ver si es estable, a ver si en este momento en el que hemos encontrado cómo funciona todo esto, pues hay alguna estrategia que pueda expulsarla. Vamos a suponer que invitamos a alguien, a un amigo, le digo que venga al hotel, él es botánico y le encantan los jardines, y la primera noche, pues él dice, bueno, pues me voy a meter aquí en el jardín, voy a probar, no sé cómo funciona este juego, nadie me ha dicho que es mejor, bueno, pues a mí me apetece el jardín. Bueno, pues otra noche que arrasa la piscina y en el jardín no hay más que uno. Aunque nos convenciera a 5 amigos para ir con él, pues al final acabaría eso 95-5, de manera que la estrategia del jardín acabaría siendo expulsada. O sea, la estrategia de la piscina es evolutivamente estable. Así que una vez que está fijada y se ha expandido y en este caso todo el mundo la usa, pues es una estrategia que es una estrategia pura porque es una nada más y pues es estable y se ha quedado ahí y no hay nadie que la expulse. Esta dinámica es de la que vamos a hablar durante todo el programa. A mí una cosita que me genera dudas es, ha acabado decantándose la moneda, como quien dice, por la piscina, pero podría haber sido por un margen muy pequeño por el jardín, ¿no? Entonces,
tiene un efecto un poco caótico inicial, ¿no? De decir, bueno, poca gente, 3, 4 personas están decidiendo hacia dónde va a caer el árbol, hacia la izquierda o hacia la derecha, y una vez que cae ya empieza o sea, una vez que empieza a caer ya se queda así porque no hay manera de moverlo para el otro lado, ¿no? Pero ¿hay algo que se puede hacer para que esa parte que es inicial y además donde la gente que está jugando todavía no sabe ni de qué va, tenga algo de agencia o algo así? Pues mira, exactamente has dado con un equilibrio que es enormemente inestable, que en realidad es una casualidad. Ese árbol que está ya talado, que ya se aguanta por casi nada, y si sopla un poquitín el viento por un lado, se vence en un lado, y si sopla al principio un poquitín por el otro, pues se vence por el otro. Es un ejemplo igual que este, y lo comentamos en el último programa cuando hablamos de Némesis, que también había un equilibrio que era inestable de este tipo. Debía ocurrir lo mismo en los primeros ayuntamientos que se juntaron después de analizar el tema de que ya había 10 coches, ese invento nuevo del siglo XX, que se tienen que poner de acuerdo para pasar por las calles, y nadie había pensado en qué podían hacer para no chocar. Unos pensaban, bueno, pues si todos van por la derecha, pues así el que viene de frente pues irá por su derecha, yo por la mía, y no chocaremos. Pero otros a lo mejor en ese ayuntamiento pensaron, pues yo creo que a lo mejor podrían ir todos por la izquierda. Si yo voy por la izquierda y el otro también, pues no chocamos. Entonces, ese día en ese ayuntamiento a lo mejor había 10 personas, y decían, venga, vamos a decidir. ¿Quién cree que por la derecha? 5. ¿Por la izquierda? 5. Pues estaban en ese momento. Había un equilibrio que era muy inestable. Entonces, hasta que llegó la alcaldesa y dijo, venga, pues decido yo, venga, tiro la moneda, venga, pues a la derecha, a la derecha. En el momento en que ese pueblo decidió a la derecha y ese conductor dijo, me voy al pueblo vecino, y acostumbró a los demás a ir por la derecha, se fue extendiendo y ahora tenemos millones y millones y millones de personas acostumbradas a conducir por la derecha. A lo mejor fue una casualidad y fue una chorrada el primer día que alguien decidió ir por la derecha. Hay algún motivo, es verdad, que puede... Bueno, pues es que cuando yo iba con el látigo atizando a los caballos, pues convenía que yo fuera por un lado o fuera por otro. Bueno, puede ser. El caso es que hoy es una estrategia evolutivamente estable conducir por la derecha. Y es exactamente igual de funcional que por la izquierda, porque en Inglaterra tenemos el ejemplo. Las dos podían haber funcionado. En el hotel podía haber funcionado tanto que hubiera ganado la del jardín como que hubiera ganado la de la piscina. Es verdad, había un punto de equilibrio, pero en el momento en que se empieza a vencer, acaba desplazando al resto de estrategias y ya de ahí no hay quien la mueva. Igual que no hay quien mueva el baile en la piscina de ese hotel, tampoco hoy habría no habría ánimo de nadie para convencer a cientos de millones de personas que todos a la vez cambiemos algo. Son dinámicas que se producen en la teoría de juegos, son un poco fortuitos, a veces ese motivo inicial pues es bastante absurdo, pero una vez que se implanta ya no hay quien lo desplace y por eso pues permanecerá siempre hasta que pues venga una estrategia que sea muchísimo mejor, pero tiene que ser muchísimo mejor. Igual que en el hotel ya nadie va a bailar en el jardín, tampoco ocurrirá que yo no preveo que el siglo que viene todos conduzcamos por la izquierda en España. Me resulta muy interesante todo lo que estás contando, no solo a la hora de diseñar el juego, sino por las similitudes que tiene a la hora de testear nuestros propios juegos. Podemos diseñar juegos que tienen diferentes estrategias que a priori son igual de estables las dos son viables, pero siempre que juegas, cuanto más testeos vas haciendo, hay algunas que se van decantando hacia un lado o al otro. Y a lo mejor es simplemente un elemento estético, que es lo que está haciendo que nos vayamos hacia un lado, o es simplemente una sensación o un concepto que tiene el juego que hace que una estrategia sea más viable que otra en la mente de la gente, aunque las dos sean exactamente iguales. Me resulta interesante porque es como un paralelismo muy grande con lo que puede suceder en un juego y que podemos analizar para poder tratar o ver qué es lo que realmente está sucediendo para que todo el mundo esté yendo en la misma dirección. En esa partida hay una característica que lo diferencia de estos ejemplos y es que cada vez que empiezas una partida todo se pone a cero. En cambio hoy, si me invento una carretera entre mi pueblo y el vuestro porque me apetece y tiro una línea por mitad del monte, pues no empieza de cero la partida. No puedo decir, bueno, como esta carretera la he hecho yo,
que todo el mundo conduzca por la izquierda, ¿no? Porque va a ser un desastre, ¿no? Igual que en ese hotel podría iniciarse el juego otra vez el verano que viene. Si nadie conoce esa estrategia, a lo mejor se decanta por el jardín, pero una vez que una estrategia se fija y empieza a desplazar a las demás y encuentra un hueco, pues cuando vemos que esa estrategia es evolutivamente estable, no hay que la parte de ahí. Vamos a poner otro ejemplo de este tipo de dinámicas que es un poquito distinto. En este caso es un deck building que se juega solo, o algo así. Bueno, no es un deck building, si me pongo purista, pues ofendo a David, que sabe mucho más de esto que yo. Pero bueno, vamos a decir que es un juego donde hay una baraja de muchas cartas y voy a hacer que un tercio sean piedras, un tercio sean papeles y un tercio sean tijeras. Y las voy a poner a competir. En realidad es un juego solitario, en realidad yo estoy ejecutando el juego y las que están compitiendo son las 3 estrategias. Pueden ganar o bien las piedras o los papeles o las tijeras, expandiéndose en la baraja y haciendo que su estrategia sea la más extensiva y, si hay suerte, pues que copen la baraja completa. Vale, pues ¿cómo jugaríamos? Pues barajo ese mazo de cartas que tiene un tercio de cada una de las estrategias y las voy a ir sacando de 2 en 2 y las voy a poner a competir entre ellas. Si salen 2 piedras, pues ya sabemos que 2 piedras pues empatan. Bueno, pues esas 2 piedras que han salido las reservo para la siguiente vuelta del mazo de cartas. Pero si sale, por ejemplo, un papel y una tijera, pues todos sabemos que las ganaría la tijera, y la manera de representarlo es que el papel que se supone que ha sido cortado lo voy a retirar a la caja y va a desaparecer de la partida. Y la estrategia ganadora, que es la tijera, pues voy a hacer 2 copias de esa tijera. O sea, si antes había un papel y una tijera, a la siguiente vuelta del mazo habrá 2 tijeras. Es como que la tijera le ha ocupado un lugar al papel que ha perdido. Así voy jugando de 2 en 2. ¿Sale una piedra y una tijera? Bueno, pues como sabemos que la piedra gana las tijeras, una tijera desaparecerá y esa piedra ganadora se convertirá en 2 piedras en el siguiente ciclo del mazo. Así que lo pongo a competir entre ellos, los pongo a competir entre ellos, y así pues hay estrategias que van ganando y entonces se van replicando. Las estrategias que van perdiendo van perdiendo representación dentro de esa baraja. Y lo juego hasta que se agota todo el mazo. Cuando se agota, recupero todas las cartas que he ido reservando durante la partida del primer ciclo de la carta. Pues las cartas empatadas, las que ganaron, pues han sido introducidas doblemente. Sigo teniendo el mismo número de cartas, pero la distribución puede ser un poco distinta. Si vamos al inicio del juego, tenía un tercio y un tercio. Si hacemos esto en un modelo matemático, o sea que no juego de verdad porque sería aburrido, sino que dejo un ordenador haciendo que compita entre sí, pues si juego con probabilidades, pues claro, pues por poner algo, los papeles cuando compitan con sí mismos van a empatar, y es verdad que tendrán suerte contra las piedras, un tercio de las veces ganarán, pero otro tercio que se enfrenten con tijeras perderán. Entonces, digamos que está equilibrado, está en un equilibrio como el que vimos antes, que es enormemente inestable. A poco que cambie esto, por ejemplo, porque introduzco azar, porque barajo y juego de verdad, o porque retiro una carta o pongo una carta de más, esto empieza a fluctuar de una manera que se hace incontrolable. Si empiezo, por ejemplo, con un poquito más de piedra, ¿qué va a ocurrir? Pues que es una oportunidad estupenda para los papeles. Que haya muchas piedras quiere decir que los papeles van a empezar a crecer. Y entonces, en esa configuración de la baraja, los papeles empezarán a crecer y a crecer. Pero claro, en el momento en que asomen la cabeza y haya demasiados papeles, es una oportunidad estupenda para que las tijeras se pongan a cortar y a cortar. Y entonces las tijeras crecen y van cortando papeles, de manera que se van extendiendo las tijeras a costa de los papeles que van decreciendo, hasta que hay tantas tijeras que las piedras ven una oportunidad, y cada vez que saco cartas, pues las piedras casi siempre se encuentran con alguna tijera que romper, y entonces se van produciendo unas ondas que además, por este juego que nos acabamos de inventar, pues empiezan a crecer, y en cada ciclo
son más altas. Tal como está planteado en un ejemplo de que cada 9 cartas, pues 4 ponemos piedra, 3 papeles y 2 tijeras, si me pongo a jugar, pues después de 19 o 20 turnos, ya casi todo son papeles. En la baraja, en esta ideal que he montado con el ordenador y me pongo a jugar, casi todos son papeles. Entonces, ¿podemos decir que es una estrategia evolutivamente estable una baraja de casi todo papeles? Desde luego es la estrategia que ha ganado, pero ¿resistiría la introducción de nuevas estrategias? Pues no la resistiría. ¿Qué antídoto tiene una baraja de tantísimos papeles? Pues una simple tijera. Una simple tijera, compitiendo con muchísimos papeles, pues encontrará siempre papeles con a quienes ganar. Y esas tijeras se empezarán a reproducir. Y cada vez que vayan saliendo tijeras y papeles, los papeles irán perdiendo, se irán retirando y las tijeras irán desplazando a las demás. De manera que, aunque se produzcan ciclos y en este juego, si lo jugamos de manera infinita o sin tiempo, o dejamos a un ordenador que juegue muchas veces, pues se van a producir ciclos en los que suban y bajan, pero ninguna estrategia va a ser resistente a cualquiera de las demás. Una baraja de todo tijeras, que parecía una estrategia genial y se produce aproximadamente después de 31 ciclos, pues es de muchísimas tijeras, pero si introducimos una sola piedra, desplaza a esa estrategia, de manera que ninguna de las tres es, en este juego que nos hemos inventado, evolutivamente estable. O sea que funciona un poco como si fuera un columpio, ¿no? Que va de un lado para otro. Lo que pasa que tiene tres estados. O sea, no solamente dos. Sí, o sea, se va balanceando de un lado a otro. Porque cuanto más haya de uno, más fácil lo tiene lo contrario. Eso es. Bueno, nos hemos inventado este juego. El detalle lo estoy contando en el grupo de Telegram de Mates Lúdicas, y ahí pues lo puedo desarrollar un poquito con más calma. Comparto el Excel, comparto las fórmulas. Aquí, bueno, yo creo que más o menos se entiende. Y sí, son como 3 ondas que se van persiguiendo unas a otras, y efectivamente cuando una sube le está dando la oportunidad a la siguiente. No son como las olas del mar que se van acercando y al principio suben, luego bajan, pero aquí son como 3 niveles de ondas y sí, se van sucediendo unas a otras. Muy bien, pues algo así. Voy a plantear solo el siguiente ejemplo para cambiar de tercio. Solo lo planteo para que quien quiera pues lo piense y lo analice, y luego si al final pues le parece interesante ver las conclusiones, pues puede pasarse por el grupo de Telegram de Mates Lúdicas y ahí lo vemos con más detalle. Así aquí pues simplemente planteamos el reto y podemos cambiar de tema. Sería un juego masivo, un juego de muchos jugadores, por ejemplo, de 90 amigos que nos juntamos y nos planteamos un trilema. Todas las noches tenemos que responder a esta pregunta. ¿Qué quieres? Decide qué opción vas a elegir de estas 3 posibles. O coges 20 puntos de manera segura, o bien te metes en un bote donde hay 800 puntos, pero los tendrás que repartir con los que hayan entrado en ese bote, o bien te vas a la tercera opción, que es un equipo donde todos los de ese equipo suman tantos puntos como personas se hayan unido al equipo. Por ejemplo, de los 90, pues hay unos cuantos que se apuntan a la opción segura. 20 puntos para cada uno, da igual lo que hagan los demás. Al bote que hay 800 puntos, ¿cuántos se meten? Pues si se mete solo uno, se llevaría 800 puntos. Pero claro, si se meten, imaginaos, 80, pues claro, 800 entre 80, pues es muy poquito, se queda solo en 10 para cada uno. Y el equipo, pues igual, cuando es muy potente, si se juntan 75 personas, 75 puntos, está muy bien, pero si se juntan solo 4, pues sería un equipo 4 personas, 4 puntos, pues sería una opción muy, muy pequeña. Así que se plantearía ese juego y todas las noches irían jugando turnos y acumulando puntos. ¿Por qué lo vemos desde el punto de vista de una estrategia evolutivamente estable? Pues porque las estrategias
cuando se suceden los turnos de juego, se copian las estrategias ganadoras. Se copian porque si alguien ve que la opción del bote pues es muy golosa y los que han ido ahí son los que más han ganado, pues habrá personas tentadas a repetir eso que ha habido ahí. Y al revés, pues alguien dice, pues yo me he quedado en la opción segura y he sido el que menos ha ganado, pues voy a cambiar, ¿no? O el equipo, oye, mira qué bien nos ha ido, oye, pues nos quedamos todos aquí, y seguro que encuentran a alguien que se une a esa estrategia. Bueno, pues eso, que tiene 3 puntos de equilibrio y que los analizaremos, pues aquí no nos entretendremos más que para decir que este juego tendría 2 estrategias evolutivamente estables que son mixtas. Hay 2 puntos y los dejamos correr 100 turnos. El final es uno de estos 2 posibles. O bien 50 personas se quedan con la opción segura y 40 se van al bote. Esa sería la estrategia evolutivamente estable. Todos conseguirían 20 puntos. O sea, los 50 que se van al valor seguro se llevan 20 puntos porque es lo seguro. Y los 40 que se ponen en el bote, pues se reparten esos 800 puntos y como son 40, a cada uno le toca otra vez 20. O sea, todos se quedan con 20 puntos, estarían en un punto estable, sería un equilibrio de Nash en ese turno 100 o en ese turno 1000, pero hemos llegado a él a través de una evolución. Al principio, pues la gente iba cambiando, pues yo me voy al equipo, pues yo me voy aquí, y las estrategias que son más ganadoras se van copiando, la gente por envidia, pues yo veo que esta estrategia ha ido mejor, entonces yo me cambio, y este juego que hemos visto que el primer turno puede ser un poco caótico y la gente disparar a ver qué es lo que ocurre, pues acabaría encontrando o bien este equilibrio de 50 jugadores seguros y 40 que van al bote, o bien 10 que van al bote y 80 que van al equipo. Esta opción tendría un beneficio mayor de media para todos, porque 80 personas en el equipo pues llevarían 80 personas en el equipo, 80 puntos para cada uno, y el bote repartido solo entre 10 personas, pues esos 800 puntos entre 10 personas tocarían igualmente a 80. Y todo esto se daría por ese equilibrio tan inestable que decíamos en el primer turno. Ni la opción segura ni la opción del equipo tienen por qué ser estrategias evolutivamente estables. Si empezamos, por ejemplo, y casi todo el mundo se va a la opción segura con 20 puntos y en el equipo solo hay 3 despistados, pues la opción del equipo nadie la va a copiar porque va a decir, ¡buah! La opción del equipo es la opción loser. Hay 3 personas, 3 puntos, pues es mejor irse a la opción segura que al menos tengo 20 puntos. Entonces, igual que decíamos en otros juegos, pues depende todo de las condiciones iniciales, efectivamente, depende de las condiciones iniciales, pues la opción segura puede desplazar a la opción del equipo. Pero podría ocurrir al contrario. Los que se quedan en la opción segura de 20 puntos ven cómo en el equipo se han juntado 50 personas y dicen, ¡buah! 50 puntos. Somos unos tontos quedándonos aquí con la opción segura de los 20. Si hay un grupo muy numeroso, hay masa crítica de 50 jugadores, ¡buah! Pues ahí nos metemos más hasta que nos metemos 60 y una vez que la gente aprende a ganar 60 puntos en un equipo de 60 personas, nadie va a la opción segura para ganar solo 20. De modo que una vez que dejamos correr estas estrategias, las dejamos evolucionar, pues puede que algunas se conviertan en estables. Y hay estas 2 configuraciones de estables en función de las condiciones iniciales, en función del primer turno. O bien se quedan como estables un mix de estrategias o de jugadores que juegan seguro y van al bote, o bien la otra alternativa es que algunos vayan al bote y la mayoría se vayan a jugar la opción del equipo. La gente que sabe estas cosas, porque ha escuchado este podcast y ha aprendido cómo funcionan este tipo de estrategias evolutivamente estables, ¿qué es lo que tendría que hacer una vez que ya ve que se va a decantar por un equilibrio de Nash o por otro? ¿Hay alguna estrategia a nivel particular de cada una de las personas que está jugando que puede decir, mira, pues es que yo ya sé que va a pasar esto en el turno 100 o en el turno 200, me voy preparando desde ya? Bueno, lo que tendría que hacer sería criticar al autor del juego porque sería un desastre. Como decíamos también hablando de juegos masivos en otros programas, pues
tenemos que analizar el equilibrio de Nash, porque es lo más interesante y aquí es lo que analizamos, pero hoy estamos viendo que además hay que analizar las estrategias evolutivamente estables porque son pozos de donde no se sale. O sea, si el juego acaba en un equilibrio y esto no se mueve y dejamos correr 100 turnos y esto no lo mueve nadie, pues el autor pues, abusa de la paciencia de los jugadores y el juego pues se vuelve muy aburrido. Como diseñadores de juegos tenemos que evitar este tipo de situaciones. Las debemos conocer, las debemos analizar y al menos, o sea, si todo esto tiende, pues imagínate la gerente del hotel que hemos puesto como ejemplo un poco tonto por ilustrar un poco la dinámica, ¿no? Pero ¿qué sentido tendría después de un mes? Vamos a bailar todos y todo el mundo diciendo, pero ¿qué juego es este? Si todo el mundo sabe que vamos a la piscina y ya todo el mundo lo sabe, incluso los 3 extranjeros que vienen después, pues es que lo aprenden enseguida, no hay juego. Pues lo que tenemos que hacer es, bueno, si tú lo ves venir, pues alertas, hombre, a lo mejor te aprovechas, pero de los equilibrios pues hay que intentar salir. Con lo cual, lo que hay que hacer es, antes de que se llegue al equilibrio, hay que frenar el juego, por eso los juegos masivos que organizamos pues tienen turnos muy concretos, o sea, no dejamos que la gente se coordine para llegar al equilibrio y hay estrategias para agitar a los jugadores y que no alcancen ese equilibrio. Entonces hay que animar de alguna manera, matemáticamente o emocionalmente, o a la gente le tienes que hacerse, tiene que escapar de ese equilibrio. Como diseñadores tenemos que saber dónde están y hacer que eso se mueva. Por ejemplo, cambiando las condiciones turno tras turno. A lo mejor porque el ambiente varía. Hemos planteado este trilema que es muy sencillo, bueno, pues por exponerlo de manera sencilla aquí en el podcast, pero si fuera un juego tendría que tener unas recompensas variables con el tiempo, pues porque surgen eventos, por lo que se te pueda ocurrir, o porque las condiciones son variables. Pues imagínate que el bote no va a tener siempre 800 puntos, sino que cada turno, pues el bote se va a incrementar, por ejemplo, de manera que por lo menos ese punto de equilibrio se va desplazando, estás agitando a la gente y no va a jugar de memoria porque sería lo más aburrido que podría haber. Bueno, pues hemos visto ya un poco esta dinámica. Yo creo que estamos viendo que los juegos se pueden dejar correr y vemos cómo los jugadores que eligen opciones perdedoras pues intentan imitar a las ganadoras y ahí se van sumando y vamos viendo eso hacia dónde nos conduce. Pues todo esto se lo debemos por trabajos de hace unos 50 años de John Maynard Smith y George Price del libro de Evolución y Teoría de Juegos, que fueron los que introdujeron la teoría de juegos en el estudio de la biología y a quien debemos pues un homenaje desde esta sección, porque sin ellos pues no hablaríamos de otras cosas, ¿no? Pero no de estas. Entonces dieron un paso más, ¿no? Si von Neumann y Morgenstern analizaron la teoría de juegos, pues pensando en personas inteligentes que ven una tabla y entonces se ponen a estudiar a ver qué es lo que hace esto o lo otro, pues digamos que la visión de estos genetistas y de estos matemáticos y biólogos, pues es ¿qué estrategias parece que está siguiendo la selección natural para elegir unos comportamientos o unos genes o una manera de adaptarse de los seres vivos de manera que los que salgan exitosos dejen más copias de esa estrategia a la siguiente generación? Normalmente pensamos pues por genes. Podemos decir, bueno, pues si hay ciertos pájaros que tienen como estrategia no razonada, sino bueno, pues una mutación en sus genes le hace los huesos más ligeros, pues a lo mejor vuelan mejor y a lo mejor pues por lo que sea, pues oye, son más ágiles, invierten menos esfuerzo en volar, por lo que sea, y les va mejor. Entonces la manera de representar que la siguiente generación, la siguiente vuelta del mazo, pues esta estrategia se copia, pues es porque dejan mayor descendencia. De manera que este juego repetido muchas veces, o sea, generación tras generación, hace que las estrategias más aptas porque estos animales pues tengan un comportamiento particular, porque tengan fisiológicamente pues su genética los haya hecho un poquito distintos, pues se ponen a competir todos contra todos, igual que hicimos con esa baraja de piedras, papeles y tijeras. Aquí es como que todos los animales pues se ponen a competir con sus
colegas o con los miembros de su misma especie, y algunos dejan más copias de sus genes, dejan mayor descendencia en la siguiente generación, de manera que esa siguiente generación se parece más a los ganadores que a los perdedores de la generación previa. Y eso es un poco de dónde viene todo esto. El primer juego que analizó es el que aquí vimos ligeramente, como llamamos el juego del gallina o el juego de halcón paloma. Era el juego que nosotros llamábamos del cobarde, si recordáis. Que lo vimos aquí de manera muy ligera, un simple dilema, por no enredar, pero ahora podemos ampliar un poquito más. Si recordáis, las dos estrategias eran ser muy agresivo y entonces decirle al otro, oye, tú tienes que echarte para atrás porque yo estoy animado a llevar esto hasta mis últimas consecuencias porque soy muy agresivo. Y el que es muy cobardica dice, bueno, visto que tú eres tan agresivo, a mí no me conviene chocarnos las cabezas o estamparnos nuestros coches uno contra el otro, y bueno, pues prefiero ser el gallina, que por lo menos, me has amedrentado y bueno, pues no vamos a chocar, me conformo con la opción que es menos hábil. Lo vimos así de sencillo, con la conclusión que parecía que era mejor ser el agresivo o ser el halcón mejor que ser el cobardica o ser la paloma. Pero en realidad ese modelo se puede afinar un poquito más. Y es que no siempre es mejor ser el agresivo, porque esa agresividad tiene un coste. O sea, cuando los animales compiten entre sí, pues competir no es gratis. Mientras compites no estás haciendo otras cosas. Estás consumiendo mucha energía. Estás asumiendo unos riesgos. A lo mejor los ciervos que se chocan con los cuernos, pues a lo mejor alguno tiene mala suerte y sale herido y el coste que tiene es mayor. Entonces, se puede enriquecer ese modelo con el coste de la agresión y también con el beneficio de lo que estamos pugnando. A lo mejor matarse por una amiguita de pan, pues a lo mejor no merece la pena. A lo mejor si es un recurso muy estratégico, pues a lo mejor hay animales que se pueden venir arriba. Y siempre pasa que está un poquito modulado. O sea, tú eres una persona muy tranquila, pero si van a robarte a tu hijo, entonces te vuelves súper agresivo, porque te estás jugando mucho. En cambio, si te quieren quitar el aparcamiento, pues a lo mejor pues te conformas con acordarte de su familia y bueno, pues no va la cosa a mayores porque lo que está en juego es muy poco. Así que bueno, pues esta es una manera de enriquecer ese modelo para analizarlo desde el punto de vista de las estrategias evolutivamente estables. ¿Qué es mejor? ¿Ser halcón o ser paloma? O sea, ¿es mejor ser como individuo muy agresivo e intentar imponerte a los demás? ¿O es mejor ser un cobardica y dejar que te coman siempre la merienda? Parece que ser agresivo suena mejor. Hombre, pues si yo soy agresivo, por ejemplo, cuando yo tiro migas de pan a los pajaritos que hay alrededor de la terraza donde estoy, pues parece como que el más agresivo pues es el que al final acaba comiendo más pan. Pero decíamos que tiene un coste. Si en la población hay muchos halcones, hay muchos agresivos, y el coste de ser agresivo es muy alto, a lo mejor no compensa. Si yo me meto en una banda de gente muy agresiva, pues a lo mejor el conseguir una parte del pastel es un coste enorme que no compensa. Y ser la paloma, ser cobardica, no es siempre lo peor, porque el recurso que consigue el cobardica, la paloma, no siempre es cero. O sea, si dos pájaros compiten por anidar en un determinado árbol, pues a lo mejor el agresivo consigue el árbol que quería, pero el otro consigue el árbol de al lado, que a lo mejor pues no es tan guay, pero no es cero. Y a lo mejor pues decimos que los que son agresivos, pues depende de dónde fijes el coste y el beneficio, pues eso te da un mix que hace que las dos estrategias sean evolutivamente estables. O sea, si es muy costoso ser agresivo, en la población habrá pocos agresivos. Si ser paloma, si ser cobardica no te va tan mal, no te va, digamos que la pérdida de ganancia tampoco va a ser mucho, va a haber muchas palomas. Y ambas son estrategias evolutivamente estables, porque pongamos que en una población todos son muy agresivos y todos se van a matar y todos están peleando y el riesgo de conseguir
salir adelante pues es muy alto porque hay muchas peleas y puedes quedar atrás. Pues una paloma que llegará ahí, o sea, en ese contexto, alguien que no pelee mucho, va a tener un ahorro tan grande en esas peleas que a lo mejor esa estrategia es hasta cierto punto de población pues sostenible y estable. Y al revés también lo es. Así, pues si todos son muy cobardicas, hay un espacio estupendo para que alguien que sea muy agresivo pues amedrente a los demás hasta un cierto nivel de individuos agresivos. Así que la estrategia halcón paloma, que nosotros vimos como un simple dilema, en realidad se estudió como algo que se deja correr, algo que se permite, se deja evolucionar, y en estos modelos pues se acaba llegando a que ambas estrategias son estables y al final es como somos nosotros. ¿Tú eres más agresivo o eres más pacífico? Todos somos un poco de todo. Porque bueno, si te encuentras en un grupo en el que te permiten abusar, a ver, no voy a decir que seamos muy agresivos, ¿no? Pero, oye, pues si eres más echado para adelante y eres capaz de asumir un poquito el riesgo, ¿no? Pues, oye, estamos en un atasco y, hombre, yo no le deseo el mal a nadie, ¿no? Pero estamos en este cruce y no sé quién debe pasar primero. Bueno, me acelero y esta vez hago de halcón. Y, bueno, pues, oye, pues tengo una pequeña ventaja y paso delante y a lo mejor pues obtengo alguna pequeña recompensa. Por ejemplo, encuentro el aparcamiento antes y soy capaz pues de llegar antes a casa. El tema es que cuando hagamos un juego y detectemos este tipo de dinámicas, tendríamos que tener en cuenta que para que se den hay que hacer una especie de reposición o incorporar, o sea, romper un poco el valor o el número de la proporción que había en la generación anterior, como quien dice, ¿no? Porque aquí lo que sucede es que si tú premias a quien es más pacífico porque el resto se está matando y están medio muertos, no están para procrear ni para hacer otras cosas, pues al final lo que va a haber es más individuos en la siguiente generación, ¿no? Aquí entra un poco como cuando hablábamos del dilema de prisionero iterado o cosas similares, que en la... No solamente hay iteración, o sea, no solamente va a haber muchos casos donde vas a poder probar tu estrategia o afinarla o lo que sea, sino que además quienes han ganado en la generación anterior tienen más copias de sí mismos o va a haber más proporción en ese sentido, ¿no? Ahí habría que, con los componentes de un juego, replicar o duplicar o incorporar más de eso en lo que es el estado del juego, ¿no? Hablando un poco de esto, escuchando GameTech, que es una sección muy pequeñita de 7 minutos, 5 minutos, que suelen hacer en el Ludology, Geoff Engelstein, que es un crack total, decía... Bueno, es el que ha hecho Building Blocks of Game Design y todo esto. O sea, libros muy, muy, muy cañeros que leemos con fruición por aquí. Tanto Paco, Adrián como yo. Y decía, se me ocurre una dinámica, una mecánica que no he probado en ningún juego, pero que podría estar chula, que es, metemos 5 fichas en una bolsa, cada una de diferentes colores. Y se sacan 3 en cada turno y las que se saquen se van a reponer doblemente en la bolsa otra vez. Entonces, si salen, por ejemplo, rojo, rojo y amarillo, pues se meten de nuevo rojo, rojo y amarillo en la bolsa, pero además otra vez rojo, rojo y amarillo, ¿no? Entonces, al final lo que va a ocurrir es un poco parecido a lo que tú comentabas, ¿no? Que inicialmente hay una proporción del 33% de cada uno de los tokens, pero la bolsa se va a ir modificando en función de lo que vaya saliendo. Y si quienes están jugando lo van viendo, pues muy probablemente tengan que adaptar sus estrategias dentro del juego. Y dicen, pues que cada vez hay más piedra y más madera, o sea que vamos a por las cosas que tengan que ver con eso, porque va a ser muy difícil que salga oro o al revés, hay un montón de oro y un montón de madera y no hay nada de piedra, ¿no? Entonces me recordaba mucho esa propuesta de mecánica que hacía Engelstein a todo esto que estás contando. ¿Podría tener un paralelismo? ¿Es eso lo que podríamos hacer a la hora de traducirlo a juegos de mesa o...? Uh-huh. Va en la misma línea, sí, y viendo ya las dinámicas podemos esperar qué ocurriría en ese juego si esto tiende, o sea, si el juego durara 1000 turnos. No va a durar 1000 turnos, ¿no? Porque llegaríamos a ese equilibrio que decíamos que teníamos que evitar. Pero bueno, si queremos analizar hacia dónde tenderá eso, pues
tenderá a que uno de los recursos acabe desplazando al resto, no, porque parece que ahí el perdedor se queda simplemente escondido en la bolsa, al final se va diluyendo en la población de fichas de esa bolsa, pero la primera ficha que coja un poquito de ventaja irá haciendo bola de nieve cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande y acabará, ya digo que desplazando las demás no, pero dejándolas en una proporción muy ridícula. Y cuanto más pequeño se quede una ficha, la primera verde que no salió nunca y se queda ahí sola, pues estará condenada pues a tener muy poquita representación y la poca que tenga pues será de casualidad porque los números estarán en su contra. Entonces, esta mecánica que propones sí va en esta línea y quizá está inspirada en las estrategias evolutivamente estables, porque es algo muy conocido y muy común. Vale, voy a simplemente citar otros casos de biología, pero son tantos que podríamos entretenernos aquí el resto del programa y bueno, pues habrá otros espacios donde lo cuenten de manera mejor, pero por lo menos solamente los cito para que ahí queden y quien quiera investigar, pues que lo haga. Son las estrategias, por ejemplo, que veíamos en el dilema del prisionero, cuando decíamos, pues es que la mejor estrategia parece que es colaborar, pero claro, colaborar sin ser el tonto, ¿no? Yo colaboro, pero estoy aquí pendiente. Como me traiciones, entonces yo me vengo de ti, ¿no? Una vez te digo, oye, me castigaste una vez, yo te castigo ahora. Volvemos a colaborar si quieres, pero que sepas que yo estoy detrás y cada vez que me castigues tú a mí, te castigaré yo después a ti. Esa estrategia que se llama toma y daca de Robert Axelrod, pues se probó con esta estrategia de dejar evolucionar a estas estrategias de juego. Se puso a competir en un ordenador a distintas maneras de cooperar y se vio que esta cooperación que tenemos los humanos es evolutivamente estable. O sea, los que colaboramos y estamos un poco pendientes y no, en principio no traicionamos, y si nos traicionan una vez somos capaces de devolver el golpe para decir, no, seguimos colaborando, pero colabora, porque si no, se acaba el chollo conmigo. Pues es una estrategia evolutivamente estable que se dejó correr y al final, de entre todas las estrategias, se replicó y acabó desplazando a las demás. Tenemos aquí los polimorfismos en biología, que son una delicia absoluta, y quien quiera pues investigar sobre las lagartijas de costado manchado, pues verá un triformismo precioso de 3 tipos de machos que juegan un poco a piedra, papel o tijera. Lo dejo aquí porque si nos ponemos a hablar de esto, pues no hablaríamos de otra cosa, y es un tema fascinante. Más diformismos, el más notorio o uno que merece la pena estudiar es el del pavón norteño, que tiene diformismo en los machos y triformismo en las hembras. Son estrategias evolutivamente estables y son mixtas. Entonces es fabuloso, ¿no? Encontrar a una especie que tenga estas 5 estrategias y que las 5 sean estables y no se desplacen, pues es precioso. Y otro que nos suena más, porque también es otro tema recurrente en nuestros programas, aparte de hablar de las ocas, hablamos también de abejas y de hormigas, que son de los animales que más nos gustan. Bueno, pues dentro de cada hormiguero pues hay un set mixto de castas, de manera que la estrategia que tienen los hormigueros pues es pues tener soldados, tienen hormigas recolectoras, las hay que cuidan de las larvas, hay un set de castas distintas y que todas ellas son estrategias evolutivamente estables, porque ninguna va a ser reemplazada. Porque dices, bueno, pues las hormigas soldado, pues total, si no van a recolectar ni hacen pues nada que pueda ser útil para la colmena, porque ni cuidan las larvas, ni atienden el hormiguero, ni lo hacen más grande. Ya, pero si no tienes hormiga soldado y el hormiguero de al lado te ataca, bueno, pues entonces hay que tener hormigas soldado. Vale, es una estrategia estable. Venga, pues que todo el hormiguero sean soldados. Claro, pero entonces ¿quién va por comida? Entonces ¿quién va a hacer que crezca el hormiguero? Pues, si vemos, si analizamos cómo diseña, por decirlo así, la genética, esta distribución de castas dentro de un hormiguero, pues es otra estrategia evolutivamente estable muy bonita,
que además se podría ver representada quizá como un deck building, donde sí, tus cartas pueden ser tu hormiguero, y que con otro mazo enfrente del jugador de enfrente podrían jugar una especie de carrera armamentística, de manera que según cómo es el hormiguero de al lado, el tuyo evoluciona para hacer frente a las estrategias que son cambiantes en el entorno y que son cambiantes con el hormiguero con el que estás compitiendo, porque pues a lo mejor ellos recopilan más alimento o atacan o de distinta manera te tienes que ir adaptando de manera pues, sobre la marcha. Me parece muy, muy interesante todo esto que comentas, porque además de la propia diversidad intraespecie, o sea, intraespecie, ahí supongo que también entrará el ecosistema entero. Es decir, si tienes una especie que tiene pues ese dimorfismo o polimorfismo con 3 tipos de hembras, 2 tipos de machos, etcétera, será mucho más difícil de eliminar del ecosistema, de extinguir, que algo que funciona simplemente un tipo de macho, un tipo de hembra, ¿no? Entonces, y de hecho ha ocurrido, por ejemplo, que hay especies que han evolucionado de una manera pues muy rara a ser simplemente clones de sí mismos. Es decir, por ejemplo, hay algunas especies de cangrejos que todos tienen el mismo genoma y que han estado arrasando un montón de hábitats porque tienen una buena copia inicial, arrasa con todo lo demás, pero que ya es especie invasora y demás, pero que en cuanto ha habido algún microorganismo que les ha afectado a estos crustáceos, pues se acaba la especie, porque no hay, o sea, dices como, bueno, teníamos un ejemplar buenísimo que es capaz de arrasar con cultivos, con otras especies y lo que sea, pero que en cuanto tiene algo que le rompe un poco su fortaleza, se la rompe para toda la especie y la especie se extingue, ¿no? No es muy buena estrategia la que comentas. A lo mejor lo que no es muy bueno es mi interpretación, porque en realidad las bacterias son así, porque se dividen y son todas iguales y son los grandes ganadores no son muy inteligentes, pero desde luego se replican que da gusto. Pero bueno, ahí hay fallos en la copia que les ayudan, ¿no? Sí, claro. Por eso los fallos en la copia y la selección natural pues hace que vayan para adelante y sean flexibles. Entonces lo que me comentas de esa poca diversidad, pues oye, será como dices, un diseño extraordinario. Y oye, si te los encuentras por aquí, es que pues llevan al menos evolucionando casi 4.000 millones de años, con lo cual pues tan mal diseño no será. Pero bueno, es verdad que si hay polimorfismo, pues es mejor. Y eso ya nos ayuda a saltar de tema. Dejamos la biología por ser comedidos en las explicaciones y pasamos a nuestra especie. Y algo parecido lo tenemos entre nosotros, por ejemplo, con los grupos sanguíneos. Tenemos muchos tipos de polimorfismos. A lo mejor los más llamativos pues son, pues eso, los 2 tipos de orangutanes macho, que son muy distintos, ¿no? Entonces llaman la atención y es lo que te cuentan los documentales, pero vemos polimorfismos en todas partes. Uno de ellos son nuestros grupos sanguíneos, que aparte de servir para donar y todo eso, pero que es algo que la naturaleza no ha inventado para eso, hemos sido nosotros que somos muy listos, que somos capaces de transferirnos sangre unos a otros, pero eso lo que nos hacía era variados, porque parece que distintas enfermedades pues atacan más o tenemos mejor defensa con unos tipos sanguíneos que con otros, de manera que tener diversidad pues nos ha venido bien como especie, aunque la selección natural no va por especies, pero digamos que si viene una pandemia, no recuerdo ahora las enfermedades, ¿no? Pero afecta a un determinado grupo sanguíneo, bueno, pues digamos que se ve reducido ese grupo sanguíneo, pero digamos que si sigue adelante esa población y viene otra epidemia de otra enfermedad, pues digamos que los que se quedaron siendo poquitos entre ellos van a tener la oportunidad de recuperarse, y al revés, los que tenían un grupo sanguíneo muy extendido, pues cuando llega esa pandemia se van a contagiar mucho entre ellos, de manera que se van a producir esas olas que hacen que la variedad que tenemos en la sangre pues sea evolutivamente estable.
no solo en grupos sanguíneos, sino, por ejemplo, entre zurdos y diestros. Mismamente tenemos polimorfismo. Hay polimorfismo por todas partes y cuando contemos 100 ejemplos, pues aprenderemos a identificarlos por todas partes. Uno de ellos es si somos diestros o somos zurdos. ¿Qué es mejor, ser diestro o ser zurdo? Pues yo no sé mucho de la estructura del cerebro, pero desde el punto de vista de la selección natural, yo lo que pensaría es, si fuera zurdo ser lo mejor, si fuera lo mejor, todos seríamos zurdos, porque la selección natural funciona así. Pero tampoco diestro debe ser lo mejor, porque si no todos seríamos diestros. ¿Por qué hay un grupo de zurdos? Pues la fuerza de ser zurdo, una de las ventajas, vamos a decirlo así, de ser zurdos lo vemos, por ejemplo, en el deporte, porque si jugamos al tenis y la mayoría de los jugadores es diestro y golpea la pelota de determinada manera, tiene enfrente a alguien que jugará con la mano derecha normalmente, porque la mayoría son diestros, y le devuelven la pelota siempre de determinada manera. Salvo cuando viene un raro que le lía y entonces ya me hace un lío, no sé reaccionar, de manera que los zurdos, por ser pocos, tienen una ventaja. Tienen esta ventaja que vemos en el deporte, y hay grandes deportistas que conocemos como los genios del deporte, y hay una proporción muy grande de zurdos, y en el deporte pues se ve, pero también se vería, pienso yo, o sea, esto no se ha seleccionado por el deporte, por la banda izquierda de los campos de fútbol o por otros deportes, pero quizás sí en temas pues más digamos de violencia, porque las manos que tenemos que evolucionaron para subirnos a los árboles, pues ahora mismo son muy torpes para eso, pero un diseño de las manos, aparte de fabricar herramientas o manejarlas o tener el pulgar para poder coger piedras, pues también nos sirven como puños. Cerrar una mano, si miráis vuestras manos, pues uno de los diseños por los que están hechos es que cerráis los dedos y tenéis un puño, pues que es un arma, por decirlo así. Entonces, pues en una pelea y los rastros de violencia en nuestra especie y en especies del género Homo predecesoras, pues las vemos en el registro fósil, tenemos que contar las cosas como son, pues haría que los que me vienen, igual que los boxeadores, pues el que es zurdo y me golpea de una manera que tengo que estar pensando qué me hace, porque me lo hace al revés que los demás, pues tiene alguna ventaja. Entonces, los zurdos, por el hecho de ser menos, tienen una ventaja desde el punto de vista de la teoría de juegos, aunque ahora, Pablo, si quieres, pues nos cuentas cuáles son esas otras diferencias que también puede ser interesante conocer. Sí, bueno, aquí hay neuromandanga latente, ¿no? Porque estamos hablando del cerebro, estamos hablando del funcionamiento de la diversidad en el cerebro, y la verdad es que ser zurdo o diestro está gestionado por un montón de genes. Hay como unos 30-40 genes identificados que hablan un poco de la ruptura de la simetría en el cuerpo. Es decir, nuestros cuerpos son bastante simétricos, intenta la naturaleza tirar de simetría porque es lo fácil, es para conseguir equilibrio, pues que ser simétrico es mejor, es más fácil, y luego también para cierta redundancia, es decir, es mejor tener dos ojos que uno o cosas similares. Y entonces hay un momento en nuestro desarrollo embrionario, a los 3-4 meses, que ya se puede saber si un embrión va a ser zurdo o diestro, porque tiene más preferencia para morderse la mano con la dominante, como si dijéramos, ¿no? En el cuerpo, pues en ese momento ya se ha ido rompiendo la simetría. Y se ha puesto el corazón a la izquierda, el hígado a la derecha, o sea, hay algunas cosas que sí que tenemos los dos pulmones y son muy simétricos y tal, pero hay otras cosas que solamente tenemos una y que hay que ponerla en algunos de los sitios, ¿no? Entonces, todos esos genes gestionan todo esto, y no hay un único gen que te dice que vas a ser zurdo o diestro, sino que, bueno, cuando los tienes mutados, un conjunto de ellos, pues tienes mucha más probabilidad de ser zurdo, perdón. Entonces, a nivel neurológico, lo que sucede es que hay mucha relación entre el ser zurdo o diestro y el desarrollo del lenguaje. Somos una especie donde el lenguaje es fundamental, o sea, es clave hablar y tener una gramática compleja,
que nos permite pues trabajar lo abstracto, ¿no? Y cuando hubo una explosión del desarrollo del lenguaje en nuestra línea filética, en nuestro nivel de desarrollo, es decir, pues el género Homo que comentaba antes Paco, no es que vengamos del mono, es que hemos sido primos lejanos y demás, y nos hemos ido desarrollando, nos hemos ido evolucionando. Bueno, desarrollando es una palabra que hace alusión a un fin último. Hemos ido cambiando. Y algunas cosas han sido para mejor y otras cosas pues supongo que habrán sido para peor. Somos más débiles que otros homínidos de nuestra línea, ¿no? Pero lo que decía es que el idioma, el lenguaje, lo ha forzado, ha habido una presión ahí evolutiva para que nuestro cerebro se especialice por hemisferios. Es decir, tenemos 2 hemisferios. Ahora mismo hay gente que habla incluso que tenemos 2 cerebros interconectados por un bus de datos que es el cuerpo calloso. Y somos dual core. Tenemos dos cores, ¿no? Dos cerebros que están especializados en cosas diferentes. Quizá no tanto como algunos libros de psicología básica dicen, pues en el cerebro de la izquierda, el hemisferio de la izquierda pues es el más racional, el que se encarga de hacer los cálculos aritméticos y demás, y el de la derecha pues el más creativo, no sé qué tal. Eso es lo que se suele decir. Depende también de cada una de las personas, pero sí que es verdad que la gente que es zurda no tiene esa división tan marcada. Es decir, cuando se ha hecho pruebas de neuroimagen y se ponen tareas que tienen que ver con el habla, que son complejas y demás, se activan muchas más zonas y no está tan claro como en los cerebros diestros, ¿no? Entonces, eso tiene una ventaja de que tienes el cerebro más interconectado, como quien dice, más desparramado, pero tiene una desventaja de que lo tienes menos especializado, ¿no? Entonces, hay muchos casos de gente bastante creativa a lo largo de la historia que han sido zurdos, ¿no? Pues yo que sé, Leonardo da Vinci o Einstein o lo que sea, pero quizá es eso que te permite pues tener los centros de procesamiento de información más desperdigados por el cerebro, pues te ayuda a interconectar conceptos que igual no tienen mucho sentido entre sí y conectarlos para otra gente, pues también es un problema, ¿no? Porque también hay gente que sufre pues problemas relacionados con el habla y demás por no tener esa especialización. Entonces, la mayoría de la gente ha ido funcionando mucho mejor especializando cada uno de los hemisferios del cerebro, y eso hay pues mucha evidencia en eso, y ha forzado a que haya un sesgo hacia la gente diestra. Pero claro, también hay gente, como bien dice Paco, que en el deporte o incluso en la creatividad o en otras cosas se ha beneficiado de esa interconexión, ese desparrame de las unidades de procesamiento de información, y ha supuesto una mejora también para la especie o para la sociedad, ¿no? Entonces, no está tan claro cuál de las dos cosas es mejor. Y luego, los porcentajes en cuanto a zurdera y gente de diestra, pues es 90-10, o sea, son muy, muy extremos. 90% de la especie es diestra y 10% es zurda, pero también tiene mucho que ver con cuestiones culturales. Es decir, la zurdera se ha visto muchas veces como algo asociado al mal. De hecho, muchas palabras que significan izquierda significan algo malo en los idiomas, ¿no? Por ejemplo, la siniestra. Ser algo siniestro es como se dice en italiano izquierda, ¿no? Y bueno, en otros idiomas pues ocurre un poco lo mismo, ¿no? Cuando alguien es muy diestro, pues es que está haciendo las cosas a derechas, ¿no? Como hay que hacerlas, ¿no? Entonces el caso es que hay mucha presión social, y de hecho, por ejemplo, en China estos porcentajes bajan al 3-4% porque la gente que es zurda pues sufre una presión familiar de la leche para que deje de serlo. Y eso pues es algo bastante contraproducente. No hay que forzar a la gente a romper un poco su manera de ser. Porque, como digo, pues tiene también sus ventajas, ¿no? Como bien ha dicho Paco, es una estrategia evolutivamente estable para toda la especie que haya este 90-10, porque no tiene que haber muchos zurdos, que de hecho tienen una esperanza de vida un poquito peor que la gente diestra, porque viven en un mundo diestro. Lo siento. A mí lo que me pasa es lo que por hacer un poco de
colegueo zurdo. Yo, por ejemplo, cuando juego a fútbol juego con la zurda. ¿Y por qué es así? Pues porque aprendí a jugar así y soy diestro, ¿eh? Y le pasa lo mismo a Nadal. A Nadal su tío le dijo que jugara con la zurda y él hace con la derecha todo lo demás, pero juega al tenis con la zurda pues por lo que ha dicho Paco, porque cuando le pasen una bola para el revés se la da de derechas y lo va a dar bien. Pero eso se puede entrenar, Pero claro, cuando todo lo tienes que entrenar, no solamente jugar a tenis o jugar a fútbol, sino todo lo demás, pues es mejor quedarse siendo zurdo, y en un mundo para diestros, pues tenéis un pequeño hándicap ahí. Gracias, Pablo. Espectacular, como siempre, Neuromandanga. Que siempre es bienvenida. Vamos a contar más estrategias evolutivamente estables y además mixtas, o sea, polimorfismos que vemos alrededor, que son los que nos llaman la atención y que hemos visto que con juegos que dejas correr y donde la estrategia que gana pues la dejas replicarse más, pues acaba encontrando un equilibrio que es el que vemos en la naturaleza. Por ejemplo, si abrís la ventana y veis la gente que pasa, pues normalmente veréis la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Y podemos pensar, qué suerte tenemos que la generación anterior no nacieron el 100% solo hombres o solo mujeres, porque hubiera sido un desastre. Efectivamente, podemos estar tranquilos porque es una estrategia evolutivamente estable. Porque si hubiera mutaciones que, imaginad que casi todo lo que nacen son mujeres, pues entonces los poquitos hombres que nacieran enseguida se reproducirían mucho, dejarían genes que extendieran el dejar hombres a la siguiente generación, y ocurriría lo mismo con por el otro lado si lo que nacieran fueran más hombres, porque las mujeres se producirían mucho y entonces esas que nacieron mujeres por tener algún tipo de favorecería de alguna manera que se engendraran más mujeres, pues acabarían extendiendo esa estrategia, pero hasta ese punto de equilibrio. Muchas de las cosas que vemos en el mundo están así equilibradas. No tiene por qué ser 50-50. Por ejemplo, en una colmena no hay 50-50 de hembras y de machos, ni tiene por qué haberlo, pero encuentran el punto pues más eficiente. En el mercado de trabajo ocurre igual. Es otro escenario donde hay muchas estrategias, y podemos llamar estrategia a lo que hace un chaval que tiene que entrar en la universidad y dice, voy a ver qué carreras hay por aquí. Pues mira, voy a jugar la estrategia de estudiar Derecho para ser abogado. O hay otras estrategias, y de todas esas, pues las personas jugamos pues una carta distinta y las ponemos todas en común en un tablero que llamamos mercado de trabajo. Entonces, cuando se nos presente el momento en que tengamos que recomendar a nuestros hijos qué es lo que tienen que estudiar, pues tendremos algunos consejos. Pues oye, algo que te guste, pues oye, algo que se te dé bien, tal. Pero otro de los aspectos que tenemos que comprobar desde la teoría de juegos es, vamos a ver qué decisión has tomado tú y qué decisión toman los demás. Por ejemplo, nos dicen, mira, mi hija, he pensado que quiero ser astronauta. Vale, excelente, es una buena idea, pero vamos a ver el mercado, porque si hubiera 1 millón de astronautas en el mercado, pues sería una decisión terrible, porque pues va a ser muy difícil que salga adelante. Lo que tendremos que ver es, en ese mercado, qué oportunidades hay. Pues mira, pues falta mucha gente que sepa pues mucho de tratamiento de datos masivos o de ciberseguridad. Pues ahora mismo hay pocos expertos en ciberseguridad y es una tarta enorme. Es como el bote que comentábamos al principio. Aquí hay muchísimos puntos y muy pocas personas que están jugando esta carta. Pues oye, adelante. Yo quiero ser pues trapecista en un circo. Pues le diríamos, pues mira, la tarta que se reparte los trapecistas del circo pues son muy poquitas. Además, pues cada vez hay menos circos. A lo mejor no encontramos trapecistas por todas partes, pero pues hay otras profesiones que tenemos pues una representación en la sociedad pues mayor a la demanda. Por ejemplo, pues tenemos muchos historiadores, que es una carrera maravillosa, pero pues digamos que por el hecho de tener mucha gente habiendo jugado la carta de soy historiador, demasiados historiadores para el pastel que se reparten, pues le diríamos, bueno, pues estudialo si quieres aprender y es muy bonita, pero que sepas que desde el punto de vista de la teoría de juegos pues no es muy buena. ¿Todas estas estrategias son evolutivamente estables? Pues sí, todas lo son. ¿Y
si vemos el mercado laboral, pues por suerte vemos que no todos los españoles, por ejemplo, somos astronautas, gracias a Dios. Lo que tenemos es que tenemos un porcentaje, pues que son abogados, tenemos unos informáticos, unos ingenieros, unos historiadores, tenemos un reparto y todas ellas son estrategias evolutivamente estables. Imaginémonos que pasan los años y todos los abogados de España, todos, pues se jubilan, cambian de trabajo, lo que sea, ¿no? Y cuando llega nuestro hijo a la universidad y ve en el periódico, no ha quedado ningún abogado en todo el país y tengo que elegir entre todas las carreras, pues le diríamos, mira, no es una estrategia que haya sido expulsada, es una estrategia que se mantiene estable, incluso, que no va a pasar nunca, que ya no haya abogados, pero si hubiera poquitos abogados, le diríamos, adelante, si te gusta ese trabajo, pues es una buena oportunidad porque hay muy pocos, de manera que podemos ver que lo que nos encontramos es otro polimorfismo que podríamos llamar, son estrategias estables que nunca van a ser desplazadas por ahí, porque en este país tan maravilloso que pudiéramos ser todos astronautas, pues el único abogado sería el rey, sería como ese jugador que se va él solo al bote de 800 puntos, sería el profesional más demandado porque sería el único abogado entre tanto astronauta que seguro que también tendrán sus conflictos y querrán resolverlos. Entonces, pues nos encontramos con una mezcolanza muy grande y el mercado de trabajo o la oferta de carreras en las universidades, pues es un ambiente donde compiten muchas estrategias y que todas ocupan su espacio. No hay riesgo de que en España nos quedemos, por ejemplo, sin economistas, porque sin economistas ni sin ninguna otra cosa, porque si hay demasiados economistas, pues a lo mejor bajará, pues en la siguiente generación tendrá menos copias. Ay, pues es que parece que ya tenemos demasiados. En cambio, donde haya espacio, pues tendremos más copias. Oye, parece que les va fenomenal. Me han dicho que este experto en seguridad, pues oye, que le va fenomenal y se lo rifan porque es que no hay profesionales. Pues la siguiente ronda, la siguiente generación, pues muchos entrarán ahí porque tendrán buenas perspectivas y cuando una estrategia es ganadora, pues se copia y la siguiente vuelta, el siguiente ciclo, la siguiente generación, pues apuesta por ella y se replica más. Lo mismo con el mercado de trabajo o los mercados de cualquier tipo. Las tiendas de un pueblo. Elegimos un pueblo al azar en España y solo nos dicen, mira, hay 20 tiendas en el pueblo. ¿Qué es lo que hay? Pues mira, yo no lo he visitado, pero es seguro que las 20 no serán panaderías. Porque hace falta panadería y hace falta comprar alimento y hace falta que alguien corte el pelo. Entonces, lo que nos vamos a encontrar ahí es que si hubiera 20 panaderías, estamos haciendo un ejercicio teórico que nunca ocurrirá, pues hará falta un bar. De hecho, pues si uno de los panaderos, de los 20 panaderos, dice voy a montar un bar, se va a forrar. ¿Por qué? Porque va a ser el único y entonces pues no es una estrategia que hayan expulsado. De hecho, pues puede haber espacio para que esté el del bar, para que esté el de la farmacia, para que esté... De manera que incluso si yo llego al pueblo y digo, mira, me voy a instalar porque me encanta. A ver qué voy a montar aquí. Yo que sé un poquito de teoría de juegos, voy a ver qué espacio encuentro. Pues mira, hay panadería y hay bar y hay farmacia, pero resulta que a nadie se le ha ocurrido pues un negocio nuevo. Pues mira, no hay veterinario. Pues mira, pues es una oportunidad estupenda porque yo encuentro ahí un hueco. En cambio, si tuviéramos 4 panaderías, pues montar la quinta, pues a lo mejor no sería muy buena idea. Esto lo cuenta bastante bien Eric S. Raymond en su libro La Catedral y el Bazar, que tiene que ver con software, porque tiene que ver con el software libre y demás, pero habla un poco de cómo se organizan los bazares y cómo se organiza la creación de una catedral, ¿no? En una catedral tiene que estar todo previsto de antemano, para que pues todo se sostenga como tenga que hacerse, llegue a la altura que sea, soporte las cargas que sean y demás. Eso para proyectos de mucha envergadura pues suele ser lo ideal.
pero no siempre es así. En muchas situaciones, pues intentamos hacer catedrales y no nos salen y se nos caen, ¿no? Entonces él lo que decía es, bueno, hay que fijarse también en cómo funciona un bazar, y en un bazar ponía el ejemplo del gran zoco que había en Estambul, creo. Decía, bueno, pues es que si hay 25 personas vendiendo teteras de plata, pues entonces no tiene sentido que abra un puesto nuevo de teteras de plata, porque muy probablemente no consiga nada, ¿no? Y es exactamente lo que estaba diciendo Paco. Él lo cuenta desde el punto de vista del software y cómo pues sistemas que funcionen como un bazar, que se adapten un poco a la oferta, a la demanda y al tamaño de lo que pueda haber, porque quizás sí que tenga sentido que haya 26 tiendas de teteras, porque hay gente dispuesta a comprar muchas teteras. Pues es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Y cómo pues se llegan a estrategias evolutivamente estables a partir del caos, en teoría, porque nadie está coordinando qué nuevo puesto se abre en un bazar. Pero digamos que hay este mecanismo, ¿no? Que tú llegas allí a ese bazar y dices, uy, mira, se vende, aquí hay un puesto libre, ¿qué voy a montar? Y tú ves estrategias que ganan y estrategias que pierden. Si tú ves que las teteras pues están vendiendo más que ninguna, es decir, yo no me lo explico, pero aquí la gente se vuelve loca y todo el mundo compra teteras todas las semanas. Y yo veo que el que vende, pues yo que sé, pescado, pues es que no vende casi nada. Y pues en la siguiente generación, la siguiente vuelta, que será el mes que viene que abres tú tu negocio, ¿cuál vas a copiar? Pues copias la estrategia que gane. Entonces tú montas una tetera. ¿Y habrá espacio para más? Pues lo sabremos el mes que viene, porque quedará otra tienda libre, y si monta otra tetera y sobrevive, y si eso lo dejamos correr, acabará encontrando él solo la estrategia, el punto estable, que lo has dejado correr y ahí se ha quedado. Y si se mantiene el puesto de pescado solo uno, porque el segundo que intentó abrir se cerró, pues es el espacio que tiene. Igual que los zurdos tienes ese 10% que tienen, o igual que pues hacemos más o menos mitad chicos y mitad chicas, y ahí se encuentra el punto de equilibrio dinámico, pues con estas estrategias que vemos que se va replicando lo que tiene éxito y va pasando a la siguiente generación hasta que se encuentra en un punto que en un juego puede ser aburrido, pero en el mundo real es lo que vemos. Es lo que vemos, y entonces cuando paseas con el niño le dices, mira, fíjate en las tiendas del barrio. Mira, aquí tienes un bar, aquí tienes un gimnasio, aquí tienes una farmacia. Y si te pregunta, oye, ¿y por qué en esta calle no hay 50 farmacias seguidas? Pues porque sería una ruina, ¿no? Parece un poco absurdo, pero es a lo que llegamos, porque nadie pondrá la farmacia número 50 porque ya la 49 se habrá arruinado. Entonces nadie copiará, habrá un punto de equilibrio en el que todo se encuentre. Pues vamos a comentar esto ya en el ámbito de los juegos. Son juegos en realidad particulares, como contabas, ¿no? ¿Qué tipo de mecánicas afectan a esto? Fijaos que son cosas como que tenemos que dejar correr las rondas, los resultados tienen que estar a la vista y parece que los que tienen éxito se tienen que replicar. Entonces, no cualquier cosa ve estrategias evolutivamente estables dentro de este juego. Pero sí los vamos a ver en distintos aspectos. Por ejemplo, vamos a hablar del baloncesto. En el baloncesto en realidad hay estrategias evolutivamente estables por todas partes, pero vamos a analizar las del baloncesto, que es un juego conocido por muchos. Tenemos la estrategia que está imperando, estrategia de juego que está imperando en los últimos años en la NBA, que es que los lanzamientos exteriores pues se han puesto de moda. Se han puesto de moda por el simple hecho de que son muy efectivos. Desde hace unos años pues hay lanzadores de tiro exterior que son excelentes. Se ha mejorado la técnica una barbaridad. Los tiros son muy perfectos y parece, si ves los partidos, que lanzan desde su casa, desde mitad del campo, y entran con una facilidad que es una cosa pasmosa para los que hemos visto baloncesto en otros tiempos. Pero esto ocurre porque son estrategias de éxito, porque se entrenan, va bien, y entonces los chavales dicen, anda, ¿quién es tu jugador favorito? Pues no lo sé, pero entre
los chavales amigos de mi hijo que juegan a baloncesto, pues a todos les flipan los jugadores que tiran triples no de 9 metros, sino de 12 o de 15 y las enchufan, entonces es lo que más les gusta y lo que tiene éxito, pues se va replicando. Y entonces, pues es una cuestión de eficacia que empezó en menos equipos, a lo mejor los Golden State pues son los más reconocidos en este ámbito, pero es algo que se ha extendido y que es una estrategia que ha ido desplazando a las demás. De hecho, esta estrategia de lanzar triples con una efectividad que antes pues no era conocida, ha desplazado a una estrategia que antes era estable, pero que cambiando el ambiente por entrenamiento, por lo que sea, pues antes era efectivo lanzar tiros de media distancia, de 5 metros, por ejemplo, pero que hoy pues se considera pues que es una jugada loser, porque tirar de 5 metros pues no es sencillo, a veces entran, a veces no, pero oye, ya que te pones a tirar de 5 metros, pues oye, da 2 pasos atrás y tira desde la línea de 3 porque, oye, pues si practicas como practican los demás, como la recompensa es mucho mayor, en vez de 2 puntos, cada vez que encestes metes 3, pues es una estrategia que ha desaparecido. O sea, si alguien entra, un jugador nuevo y dice, yo soy buenísimo haciendo lanzamientos de media distancia, pues le dirán, pues mira, da 2 pasos atrás y sigue tirando de esa manera que vas a ser más efectivo. O sea, si veis partidos de NBA, pues veréis que se ha disparado el número de jugadas que acaban en lanzamiento de triple, pero en cambio no ha desplazado a otra estrategia, que es la de las entradas a canasta. O sea, si veis partidos de NBA ahora, bueno, a mí me llama mucho la atención porque contrasta con cómo era antes, pero la mayoría de las jugadas acaban con un triple, lanzando desde muy lejos, o bien una bandeja o un mate. O sea, si tiro de 2, que sea con una probabilidad de éxito muy grande. Si yo hago un mate, entra siempre. Si hago una bandeja, pues entrará casi siempre. Entonces, son esas 2 estrategias. ¿Y cómo es que una de las 2 no ha desplazado a la otra? Si vamos a las estadísticas, podríamos pensar, vamos a ver, multiplicamos la efectividad de los mates y las bandejas y multiplicamos por 2. Y comparamos con la efectividad del lanzamiento triple y multiplicamos por 3. A ver cuál es la mejor de ellas. Seguramente una de las 2 sea mejor. Hombre, yo me atrevería a decir que los mates son los mejores. Lo que pasa es que en el mate hay una sola canasta, el espacio desde el tiro exterior es muy amplio, donde caben muchos más jugadores, pero el caso es que son estrategias que se complementan. O sea, si yo voy a tirar solo desde fuera, pues digamos que la defensa se me abriría mucho. Si yo amenazo con que a lo mejor hago una entrada o un mate, entonces estoy cerrando las defensas que se quedan más en el centro. De manera que son estrategias que se complementan. Si yo tengo todos los jugadores en la parte exterior, estoy facilitando que me lo defiendan. De manera que son estrategias evolutivamente estables porque cuanto más tiro en el exterior, se lo pongo más fácil al que quiere penetrar dentro. Y cada vez que juego dentro, facilito el juego exterior. De manera que bueno, pues vemos que lo que vemos en el juego pues obedece también a las leyes, si lo queremos llamar así, de la teoría de juegos. Y algo más todavía, que es la composición del quinteto titular. Si vemos los quintetos titulares, también obedece a una estrategia evolutivamente estable. Porque si os fijáis en quintetos de cualquier equipo, pues veréis que no están siempre los 5 más bajitos, o no están siempre los 5 más grandes, o los 5 más lentos, lo normal, lo que veréis en todas partes es que pues está el más bajito, pero que es muy rápido. Está el que tira muy bien desde fuera. Está el que es muy fuertote. Este es muy lento, pero a cambio es que es muy alto. Y de manera que tienes un poquito de todo. ¿Y qué pasaría si en mi equipo es que resulta que los 5 más bajitos son los mejores? Porque, oye, pues son muy talentosos y los 5 son muy bajitos y muy rápidos. Bueno, pues que en ese ambiente de todos muy bajitos, resulta que en ese ambiente es donde destaca el hombre alto. Bueno, si ya tengo a 4 que suben la pelota con una habilidad muy grande,
pues la ventaja que me aporta ese poste grandón para coger los rebotes, pues me aporta mucho más el primer hombre grandón que el quinto bajito y habilidoso, porque ya tengo esos 4. Entonces, vemos que tenemos otro polimorfismo, lo podemos llamar así, y tener un poquito de todo, digamos que tener variedad es lo que hace que cada uno sea importante dentro de ese quinteto. De hecho, el MVP, el jugador más valioso de la temporada, ha sido un jugador que es un mamotreto de hombre. O sea, Jokic, que es justo lo contrario de lo que está ahora de moda, que es el small ball, ¿no? De jugar con bajitos tiradores. Pero claro, cuando juegas con bajitos tiradores y de repente tienes a alguien que es gigante y que domina la pintura, como se dice en baloncesto, pues también es una buena estrategia. O sea, es un poco lo de siempre, ¿no? Hacer lo contrario de lo que está haciendo la mayoría te da una ventaja, y eso hace que la estrategia que parecía que era óptima, pues parece que ya deja de serlo, y entonces hay un equilibrio que vuelve a desbalancearse para el otro lado, todo lo que hemos estado comentando en este programa, ¿no? Si os fijáis, las estrategias que tienen pinta de ser estables son aquellas que cuando crecen, pues a lo mejor tienen dificultades, ¿no? Como esas teterías que hay 50 ya. Pues no sé yo si la centésima tienda de test va a tener éxito, pero desde luego la primera sí lo tiene. Si no hay ninguna tetera y se monta la primera, esa va a barrer, ¿no? Como en ese pueblo que no hay ninguna panadería y el primero lo peta, ¿no? No sé cuántas cabrían ahí, pero la primera lo peta. Pues tienen esa pinta, y efectivamente en ese ambiente de todos tiradores, pues el que es grandón tiene esa ventaja. Igual que entre todos los grandones, el bajito y muy rápido, pues al final es el que tiene esa ventaja porque está en ese ambiente de grandones. Hablamos así, bueno, para que todos nos entiendan. Vamos con otro tipo de juegos, que también son de largo plazo porque se tienen que copiar estas estrategias. Hablamos de Eurovisión. Eurovisión, que es, bueno, como un juego donde las decisiones que toman los países, pues es mandar pues a un tipo de cantante, un tipo de canción, y bueno, ¿cómo se replican? Pues se replican porque cada año tienen que decidir quién va a cantar, qué canta, si es más de tipo de baile, o si es más romántico, o tal. Y vemos que las estrategias se copian porque, bueno, como este concurso es anual, lleva un montón de años y vemos qué estrategia es la que juegan todos, pues podemos aprender de años anteriores. Entonces, pues si nos eligen como jurado, pues para decidir quién debería ir a un concurso de estos, pues una buena estrategia es ver qué ha ocurrido otros años, igual que en el juego masivo. Lo podemos ver, o en el hotel que veíamos, bueno, mira, casi todos han conseguido esto, o cuando vas al mercado laboral y dices, pues mira, aquí hay una buena oportunidad, pues en Eurovisión podríamos hacer lo mismo. A ver quiénes han ganado los últimos años. Pues mira, pues vemos que una estrategia que es buena, pues parece que es pues gente joven, que baila, música bailable, muy fácil de pronunciar, a lo mejor en inglés, porque hay muchos países que entienden el inglés, con una canción muy pegadiza, con un estribillo muy cantable. Y encontramos el patrón. ¿Qué ocurre? Pues que cuando vemos que algo funciona, igual que pasa en el baloncesto, oye, parece que esta estrategia funciona, pues vamos a copiarla, vamos a jugar de esta manera. Los chavales quieren copiar a sus ídolos. Pues a mí me gusta este ídolo. ¿Por qué? Porque gana, es la estrategia ganadora. Pues yo voy a jugar como él, y así pues vemos que los que van teniendo éxito se van replicando. Como vemos que las canciones más animadas y más alegres son las que consiguen más puntos, pues son las que más se replican. No tiene por qué ser esta la estrategia ganadora la siguiente vez, pero todos podemos aprender de experiencias pasadas. Vemos, por ejemplo, en España hace unos años, pues somos muy originales eligiendo a nuestros candidatos. Y elegimos al Chiquilicuatre, que tiene muchas virtudes, pero a lo mejor pues la musical no es su fuerte. Bueno, es una estrategia, podría haber salido bien también, ¿no? Si conseguimos arrastrar, digo yo que a lo mejor el día que lo elegimos, pues pensamos que podía ser bueno, porque igual el público, que es así un poco cachondo, en Europa, pues a lo mejor la gente se anima y nos vota. Bueno, pues lo llevamos una vez,
alguien pues que era más humorista que cantante, y bueno, pues nos salió fatal. ¿Y qué hemos aprendido? ¿Cuál es la consecuencia? Pues que ya no queremos mandar chiquilicuatres, y que en otros países, cuando van a pensar en su estrategia, pues la que ha fracasado, pues no la copian. En cambio dicen, pues mira, ¿cuál ha ganado el año anterior? Pues ha ganado de este tipo. Pues así vemos que se van marcando unas tendencias y que se van marcando unas modas, y que lo que funciona pues se intenta replicar y lo que no, pues no. Eso pasa en Eurovisión y pasa en las modas y pasa en tantas cosas. Por ejemplo, en la industria de la música pues tenemos un fenómeno nacional que es de admirar, que es Rosalía, que lo está petando, y entonces pues ella tiene un estilo y entonces mezcla una serie de músicas, tiene una estética pues muy rompedora y oye, le va fenomenal. ¿Qué va a ocurrir? Pues que otras discográficas dirán, pues oye, yo veo cuál es la estrategia que triunfa, pues voy a intentar hacer algo parecido, ¿no? Y los nuevos artistas, pues hombre, habrá de todo, ¿no? Pero dirá, oye, pues si esta chica lo hace fenomenal, a todo el mundo le encanta, lo está petando, pues me voy a subir al carro. Hombre, no la voy a copiar exactamente, no la voy a imitar a lo mejor, pero voy a aprender y voy a copiar esa estrategia. En cambio, pues este tipo de música, pues que parece que ya no le gusta a nadie, pues no voy a ir por ahí, porque parece que es una estrategia perdedora. Y así vemos que las modas pues se van extendiendo a base de copiar a los que son ganadores. Más juegos, bueno, porque hemos hablado de baloncesto, de Eurovisión, pero vamos a volver un poquito más a lo nuestro, ¿no? Bueno, esto está, si os fijáis, este tipo de estrategias se ven cuando se dejan correr y hay, pues, se ven más reflejadas en cosas como campeonatos a largo plazo. O sea, no en un juego que tiene 4 turnos, donde, bueno, pues copiar la estrategia pues no tiene mucho recorrido, pero quizás sí en competiciones grandes. Son pues las del tipo de Magic, ¿no? En algún momento hemos comentado en otro programa que había como distintos tipos de jugadores, cuando hablamos de los Timmy, los Johnny, los Spike. También hay otro tipo de polimorfismos en el mismo Magic, que son las magias de distintos colores, y que, bueno, pues cuando sacan una nueva versión del juego, pues sacan pues distintas maneras de jugar. Y lo que ocurre es que al principio, pues como en el juego masivo o como en otros juegos que hemos dicho, ¿no? En ese ayuntamiento que no sabían qué elegir, pues los jugadores empiezan, pues yo no sé si la magia negra va a funcionar, pero pues yo voy a probar. Y poco a poco se empiezan a rodar las estrategias y dice, pues yo he ganado fenomenal con mi magia negra. Pues oye, pues no es tan mala idea. Y entonces yo hablo con el de al lado y el de al lado me dice, pues yo he seguido esta estrategia y me he ido fatal. ¿Y tú cuál has seguido? Pues mira, a mí con estas cartas me va muy bien. Oye, pues voy a copiarte la estrategia, y así pues se va rodando, y es una manera en que los campeonatos, igual que vemos pues el baloncesto a largo plazo, Eurovisión a largo plazo, también los campeonatos de todo tipo de juegos así complejos que permiten jugar de distintas maneras, pues con el tiempo va ocurriendo que se van acopiando las estrategias ganadoras y esas acaban teniendo mayor representación en los campeonatos. ¿Cómo suele jugar la gente? Pues como ha visto que más o menos va mejor, porque nadie copia una estrategia que diga, pues yo como me he enterado que todos los que la han seguido han perdido, pues yo la voy a copiar. Pues eso no ocurre. O vas tú con tu estrategia, o si copias, pues copias de los ganadores. Así que, pues es otro contexto en el que podemos ver este tipo de evoluciones. Y si el juego está bien construido, pues lo bonito es que acabe habiendo un polimorfismo de estrategias que unas compensen a las otras. Si hubiera una única ganadora, pues bueno, pues digamos que esa partida habría un momento en que se haría aburrida. Esos campeonatos o la vida de esa versión se haría aburrida. Sería más bonito si, igual que los hombres altos y los hombres bajitos del baloncesto o otro tipo de equilibrios de zurdos y diestros, pues encontrara un polimorfismo que pudiera ser pues más entretenido, y sería lo ideal que encontráramos en nuestros diseños. En juegos de civilizaciones pues también puede ocurrir algo así, y es que
juegos, cuando son por ordenador y tenemos a mucha gente, pues se ve mejor en una mesa, pues lo podemos hacer, pero siendo pocos jugadores es más difícil copiar esas estrategias, ¿no? Pero si jugamos juegos de civilizaciones y yo me reúno en un servidor y estoy con un montón de gente, pues va a ocurrir las mismas dinámicas que hemos visto aquí, ¿no? Yo empiezo jugando, juego de una determinada manera y cuando veo que algo triunfa, pues lo voy copiando porque estoy frustrado porque siempre pierdo y tu amigo te dice, es que tú eres un paquete porque si hubieras hecho esto, entonces copias la estrategia ganadora, esa estrategia se va haciendo moda y cuando esa moda se convierte en tendencia, entonces es cuando ocurre que encontramos el espacio para la estrategia antídoto de esa y estas dinámicas pues las vamos viendo en juegos con muchos jugadores y bueno, pues en juegos de mesa se ven, pero de una manera más reducida porque el número de turnos pues es más pequeño y el número de jugadores también lo es. Sí, yo creo como recomendación para el diseño de juegos de mesa estaría el tema de dos cosas que ha comentado Paco, ¿no? La primera es no hagamos los juegos lo suficientemente largos como para que esto pueda llegar a que sea estable, es decir, apliquemos técnicas para que el juego sea mucho más corto, relojes, lo que haga falta para que el juego no pueda llegar a un equilibrio de este estilo. Y la segunda, que también practica mucho Paco en sus juegos, pero que habría que pensar qué mecánica puede darse para los juegos de mesa, que es el de azuzar un poco el avispero, las condiciones, ¿no? Que haya una parte que no sea tan constante, incluso tan predecible a veces, para que la gente no haga sus cábalas de decir, bueno, pues al principio daba un poco igual, pero ahora se ha decantado la balanza para acá, así que ya el resto de rondas vamos a ir en este sentido, ¿no? Creo que acortar las partidas para que la gráfica se quede en el ruido inicial es interesante, aunque igual puede tener cierta gracia que en los últimos turnos se sepa más que en los primeros y que esa convergencia hacia la estabilidad pues se vaya intuyendo si hemos estado alerta y hemos estado siguiendo todo lo que está haciendo el resto de la gente, y luego el tema de eso, de que haya eventos o que haya alguna fuente, algún origen de inestabilidad que rompa esas dinámicas que acaban en equilibrios estables, ¿no? Sí, normalmente un juego de mesa tampoco tiene tantos turnos y es difícil encontrar ese equilibrio. También porque lo que hemos planteado aquí es un trilema muy sencillo para que se entienda en antena. Pero en un juego de mesa pues que tienes un poquito más de variedad, podrías tener azar, pero no tendría por qué ser azar, podría ser, variabilidad simplemente. Pues haría más difícil encontrar ese equilibrio y sobre todo pues porque hay más elementos y tomar las decisiones pues no siempre es tan sencillo, sino que pues hay variedades. Lo que sí tendríamos que conseguir es que decida lo que decida la gente, no tiene que acabar esto en que una estrategia desplace a la otra, porque entonces es que el juego es muy aburrido. El juego que planteamos al principio de ese hotel que hacía a todo el mundo bailar en el mismo lado, pues todo el mundo sabía lo que iba a ocurrir. Hay que intentar encontrar un set de estrategias en el que ellos solos se encuentren ese equilibrio. ¿Que ese equilibrio, después de mucho análisis, esté en un punto concreto? Bueno, como decías, lo agitamos, añadimos otros elementos, ese punto de equilibrio se puede ir moviendo porque tú lo indexas a otras variables y entonces ese punto en cada turno es un lugar distinto, con lo cual la gente se tiene que ir desplazando. Pero lo que está claro es que unas estrategias deben compensarse con otras. O sea, tienen buena pinta las estrategias cuando las siguen pocos jugadores y entonces es muy provechoso, pero si lo siguen demasiados entonces ya no lo es. Le conviene irse a otra y así es como garantizamos el polimorfismo o como garantizamos la estrategia mixta. O sea, si yo dispongo una serie de recursos o una manera de conseguir puntos, pues deberían ser varias. Y lo que es razonable es que si todos vamos a por la misma estrategia, deberíamos molestarnos unos a los otros porque los recursos son finitos, porque los puntos que conseguimos pues nos los tenemos que repartir entre todos, porque tenemos mayor competencia, porque lo que yo quiero conseguir, como tengo tanta competencia, pues me lo quitan antes, de manera que los caminos son varios y ninguno desplaza al otro. O sea, si vemos aquí
pues en el ejemplo que veíamos del juego masivo, que había una estrategia que desplazaba a la otra, pues eso no debe ocurrir en juegos de mesa. O bueno, si lo haces, lo podrías hacer, pero tu juego ya no sería amable. Si alguien sigue una estrategia y esa estrategia acaba siendo desplazada, como a veces ocurre, como esos jugadores de baloncesto especializados en tiro de media distancia, pues sería una mala experiencia. Así que pues lo que hay que diseñar son juegos con estrategias, o sea, que la solución sea una estrategia mixta y que evolutivamente sean estables, que ninguna estrategia sea desplazada por las demás. Así como idea general de resumen de lo que hemos contado aquí. Hay quizá una mecánica que sí le vendría bien a este tipo de cosas, y antes has comentado, Pablo, que es el deck building, el back building o lo que sea, ¿no? El conjunto de elementos que podíamos hacer que él solo evolucionara. Y entonces, pues que tu mazo o tu bolsa pues represente un hormiguero de estrategias mixtas o represente pues una fuerza de lucha también mixta, y que pues tengas que balancear y que, bueno, si en tus enfrentamientos con los demás pues resultan derrotados, pues oye, esos soldados que llevan la ballesta pues resulta que son unos paquetes y entonces salen de tu ejército, que es tu mano, por decirlo así, o de tus fuerzas de ataque, y en cambio aquel que lleva, pues yo que sé, la catapulta, y entonces es maravilloso, pues a ti te permita construir más catapultas. ¿Por qué? Porque has visto que es maravilloso, y entonces las estrategias que ganan se van replicando, como pasa pues en la vida y en todas partes, que lo que funciona pues se intenta replicar porque funciona, y bueno, creo que es un tipo de mecánicas que podrían aprovechar todos estos conceptos que hemos visto hoy. Y yo creo que aquí lo dejamos, si no queréis añadir nada más. Hemos tratado muchos temas, en algunos hemos pasado de puntillas, nos hemos pasado de la hora habitual, era un tema, creo que era complejillo. Yo espero que lo hayamos contado de manera más o menos entendible, y por lo menos pues que se queden los oyentes al menos con el interés de que aquí hay algo interesante y se animen a estudiar estas ideas que son fantásticas, y que una vez que descubran estos polimorfismos y estas estrategias mixtas que son evolutivamente estables, pues los van a ver por todas partes. ¡Ay! Mira el espectro político, qué curioso. Si tenemos aquí distintas estrategias y no desaparecen, porque bueno, cuando desaparece uno por aquí es la oportunidad para que surja otro por allí. Ah, no, pero es que en Corea del Norte hay un partido que consigue el 103% de los votos. Pues por teoría de juegos, pues sabemos que ahí hay gato encerrado, hay algo que no funciona. Pues cuando se acostumbran a ver las cosas como estrategias evolutivamente estables, pues verán que están por todas partes, y cuando hay polimorfismos, pues es que están en todas partes y son estables, y entonces pues es muy bonito. Es como si viéramos la partida que está jugando la selección natural en el turno 1000 millones y estamos viendo qué es lo que hay. ¡Uy! Hay un equilibrio. Bueno, pues es un juego aburrido de la selección natural que ha dejado las cosas en un momento estable, que es predecible en el sentido de que en la siguiente generación serán las cosas muy parecidas. Hoy, pues es que mira la distribución de este hormiguero. Bueno, pues si vienes en el que viene te vas a encontrar una cosa muy parecida, y así con todo. Yo de este programa me voy con un ánimo de crear ese juego de hormigas, con mecánica de deck building, al mismo tiempo que tienes que estar preparándote a lo que hace el de al lado. Sí. Desde aquí animo a la audiencia a ver cuántos juegos salen de este estilo. Oye, pues yo a ti te animaría con las abejas, ¿no? Yo he hablado de hormigas porque he leído más de hormigas, pero yo creo que a ti que te gustan más las abejas, no sé, yo... Bueno, a mí me gusta porque me puse con ese juego, tampoco es que yo tenga pasión por las abejas. Bueno. No, pero me parece un reto interesante ver con las ideas que se han dado en este programa, con esas directrices que se han dado de teoría de juegos, y con todas estas asociaciones que hemos hecho con la naturaleza. Yo animo a la gente a que saque sus diseños, que dé rienda suelta a su imaginación y que intente enlazar todas esas teorías evolutivas en un juego del que creo que en este programa se le han dado muchas pistas. Esperemos verlo, sería bonito porque es una fuente de inspiración enorme.
Pues hasta aquí este programa de Laboratorio de Juegos. Muchas gracias, Paco, por pasarte, como siempre. Un placer, gracias a vosotros. Y Pablo, cerramos aquí este programa. Nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Chao. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.